me tocó recibir el diagnóstico de un cáncer de tumor, específicamente un oligodendroglioma. Recibo el diagnóstico, me operan y luego de pasar 3 meses terribles postoperatorios, me dice Pablo Landaburu, mi oncólogo, el problema es que esto es recidivante y cada 6 meses probablemente te tenga que hacer otra cirugía. Yo dije, no, yo por esto no voy a pasar de nuevo porque tenía 27 años, no vivo más, chao. Empecé a estudiar, hasta que di con las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer y descubrí que todo síntoma físico es consecuencia de un estrés psicobiológico que no damos respuesta y nuestro inconsciente biológico que viene entrenando hace millones de años da una respuesta. Entonces ahí dije, esto es lo que yo voy a enseñar. Yo le voy a enseñar a la gente a que el cáncer no es el final y que cuando te dan un pronóstico está basado en una estadística, en una campanita de Gauss y un gráfico, y yo me di cuenta que los que quedan por fuera de la campana de Gauss no es que son superhéroes, sino que tuvieron el síntoma y cambiaron su forma de pensar. Y como cambiaron su forma de pensar, no volvieron a activar el programa biológico. Y la medicina, con todo respeto que tenemos, no es científica, es estadística. Todo se puede revertir, todas las enfermedades se pueden curar. Hay que hacer un gran cambio en la cabeza. ¿Por qué crees que todo esto como que no es tan conocido o no está nada integrado en el sistema de salud? Es doloroso lo que te voy a decir. Pablo, bienvenido al podcast En Busca de Reformar el Sistema de Salud. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias, Gonza, por la invitación. Voy a disfrutar muchísimo este podcast. Sí. Vamos a disfrutarlo y bueno, como primera pregunta y medio directo al grano, ¿a qué te dedicas y por qué dirías que te dedicas a eso? Bueno, soy psicólogo y especialista en biodescodificación y fue mutando el por qué me dedico a esto. Viste, cuando uno inicia un camino uno cree que tiene un origen y después descubrís que tenés muchos orígenes y en el futuro también descubrís que tenés muchos orígenes, pero el primero de los impulsos era cambiar mi realidad. Yo quería dejar de sufrir por el dinero, por la falta de tiempo, por estar constantemente sacrificándome. Yo creía que había otro mundo. Y esa creencia de que había otro mundo me llevó a descubrir que había otro mundo, que era el mundo de la mente. No del cerebro, ¿sí? El cerebro es la parte orgánica del reflejo de la mente, sino este mundo en donde uno, cambiando sus creencias, cambia sus emociones y esto cambia sus conductas. Y lo que fui comprobando con el tiempo, que al cambiar mis conductas, empezaban a cambiar obviamente mis decisiones y la realidad en la que vivía. Mi primer objetivo era salir de la escasez, salir del estrés. En el medio me tocó recibir el diagnóstico de un cáncer de tumor, específicamente un oligodendroglioma, un tumor en las células de la estructura del cerebro. Tenemos las neuronas y la célula de la glía. Este estaba alojado en la célula de la glía y recibo el diagnóstico, me operan y luego de pasar 3 meses terribles postoperatorios en donde como me cortaron el lóbulo frontal, no tenía atención para leer un libro, para ver una serie, no podía hacer nada, me dice Pablo Landaburu, mi oncólogo, y me dice, Pablo, bueno, el problema es que esto es recidivante y cada 6 meses probablemente te tenga que hacer otra cirugía. Y yo dije, no, yo por esto no voy a pasar de nuevo porque tenía 27 años, no vivo más, chao, se te interrumpe la vida todo el tiempo. Empecé a estudiar, hasta que di con las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer y descubrí que todo síntoma físico es consecuencia de un estrés psicobiológico que no damos respuesta y nuestro inconsciente biológico que viene entrenando hace millones de años da una respuesta. Claro, al principio uno no lo puede entender como una mitosis va a ser una respuesta positiva, sí. El tema es que hay que ver el tiempo en el cual nosotros estamos sosteniendo el conflicto que obviamente nuestra biología después no lo puede soportar, pero después si querés entramos en eso. Entonces ahí dije, esto es lo que yo voy a enseñar. Yo le voy a enseñar a la gente a que el cáncer no es el final y que cuando te dan un pronóstico está basado en una estadística, en una campanita de Gauss y un gráfico que deja a veces al 30% de la población por fuera de esa campana de Gauss, significa que no vas a ser recidivante, a veces la campana es más cortita y queda un 60% y a veces más ancha y queda un 20%. Y yo me di cuenta que los que quedan por fuera de la campana de Gauss no es que son superhéroes,
sino que tuvieron el síntoma y cambiaron su forma de pensar. Y como cambiaron su forma de pensar, no volvieron a activar el programa biológico. Y la medicina, con todo respeto que tenemos, no es científica, es estadística. Entonces, cuando uno recibe un pronóstico de que vas a ser recidivante o que vas a tener una metástasis en otro órgano, te están dando un nocebo, ¿sí? Te están dando una etiqueta que tiene un nocebo, y ese nocebo te genera estrés, y probablemente el estrés le dé más aire al fuego del estrés que ya tenías y termines haciendo otro programa biológico. Entonces yo dije, yo voy a compartir con toda la población mundial esto que ya se viene compartiendo hace 40 años. Hammer fue el que descubre esto en el año 78, pero claro, como todo genio, medio que se volvió loco y quiso ir por todas, y nosotros no somos libres. Que tengamos países y que los países tengan una supuesta libertad de expresión, que tenemos gobiernos en donde se acepta lo que opinan los demás. Falso, ¿sí? Falso. Los límites de los países están puestos a dedo, los gobernantes están puestos a dedo por una élite que tiene la información y no se la va a dar al pueblo. Entonces a Hammer inmediatamente lo hicieron quedar como que era un loco, que era un tipo que mataba a la gente, y lo pusieron preso, básicamente. Y ahora hay un montón de personas que estamos estudiando biodescodificación y que estamos estudiando las 5 leyes biológicas, que estamos trayendo este mensaje de nuevo. Y acá donde a mí me interesa mucho que quede claro esto, Gonza, no es por fuera de la medicina convencional, es dentro de la medicina convencional. Quien te diga que por hacer una sesión de biodescodificación en 5 leyes biológicas tiene que ir por fuera de la medicina convencional es porque no tuvo ganas de estudiar. Quien no te explica cuando hace una biodescodificación de un síntoma cómo funciona orgánicamente a través de la explicación científica de la medicina convencional, no tuvo ganas de explicar, de estudiar, y te explica las emociones. Y uno, claro, vos me decís, che, pero yo me curé solamente comprendiendo la emoción del conflicto. Está bien, de casualidad. Porque si no somos específicos, capaz que evitás otro programa biológico, pero no le das justo al que está activo. Por eso es muy importante estudiar medicina. Ahora, ¿me caso con la medicina convencional? No, me siento en la mesa y digo, chicos, discutamos que sí y que no. No podemos dar a una ciencia por cerrada en el 1800. En el 1800 no teníamos ni la mitad de la tecnología que tenemos en el 2025 y ya damos la ciencia de la medicina convencional como cerrada. ¿Por qué? ¿Porque tampoco los médicos tienen ganas de estudiar? ¿O porque hay un negocio farmacéutico detrás que lo inventó Rockefeller? Porque mucha gente cree que la farmacéutica es una consecuencia de la medicina, y la farmacéutica es una consecuencia de la industria del petróleo. Pero claro, ¿quién estudia eso? ¿Quién hace la genealogía, como decía Foucault, de tomarse el trabajo de ver dónde aparecen las primeras farmacias? ¿Quién instala las primeras farmacias? ¿Cuáles fueron los médicos que empezaron a agregarle a los manuales de medicina que había que tomar este medicamento? ¿Quién sponsorió a esos médicos? ¿Quién sigue pagando los congresos multimillonarios que se hacen en Europa, donde van los médicos con todo pago y le dicen, este es el medicamento que vos tenés que recetar? ¿Y cuál es la evidencia científica? Vení, vamos a tomar un champán, mirá las mujeres que hay o los hombres que hay, y olvídate, vos receta esto y todos los años vos vas a estar acá. Dame que lo receto. ¿No voy a matar a nadie? No, no vas a matar a nadie. Entonces, damos por cerrada una ciencia que está en evolución. Y si el objetivo fuese realmente, como propone la OMS, salud para toda la población mundial en el 2030, la medicina estaría abierta en este momento, pero la OMS quiere medicina para todo el mundo, pero controlada. Con nanorobots que son controlados con 5G, y que esos nanorobots que van a influenciar, obviamente, en tu sistema hormonal, va a alterar tus emociones. Si yo controlo tu sistema hormonal, controlo tus emociones. Si controlo tus emociones, controlo tus conductas. Y esto creo que es increíble porque, bueno, yo la razón por la cual empecé a estudiar medicina es haber sanado una enfermedad autoinmune gracias a todo esto de bioneuroemoción, biodescodificación, el factor emocional del síntoma. Y ya me gustaría, ahora después vamos a entrar en las leyes de Hammer, el origen de la enfermedad o el factor emocional, pero antes
¿Por qué crees que todo esto no está muy, como que no es tan conocido o no está nada integrado en el sistema de salud? Es doloroso lo que te voy a decir. Porque el terrícola prefiere morir a cambiar una creencia. ¿Y qué significa eso? Significa que prefiere tener razón de que la enfermedad es consecuencia de Dios, que la enfermedad es consecuencia de los genes, que la enfermedad es consecuencia de la mala suerte, en vez de cambiar la creencia y reconocer que si estuvo enfermo o está enfermo es su absoluta responsabilidad. Pero es mucho más fácil, pero aparte es una locura, ¿no? Porque no, las culturas ancestrales eran tontas, ¿cómo van a creer que Dios se ocupaba de las tormentas? ¿Cómo van a creer que Dios se ocupaba de la salud o de la enfermedad? Y hoy en día te lo traspolaron a un gen cuando, con una mano en el corazón, cuando termines la carrera de medicina, pues vas a decir cuántas veces viste un gen en el microscopio. Cero, Un probablemente. médico promedio ve en un microscopio un gen 0 veces. Pero está escrito. Y los médicos no son científicos, lamentablemente. Son aduladores y repetidores de una información que se escribió hace mucho tiempo. Y la gente todavía cree que el médico ve genes todos los días. Entonces, como le han dicho, che, mirá, no es que vos tenés que cambiar tu forma de pensar, es tu gen. Vamos a Hipócrates, ¿sí? Ustedes hacen el juramento hipocrático. Hipócrates le preguntaba a todos sus pacientes, yo lo puedo curar, pero usted ¿está dispuesto a soltar a aquello que lo enfermó? Hoy en día la gente tira su cuerpo arriba de la camilla y lo tira medio al pedo porque el médico ya ni lo toca. O sea, déjame joder, mira que te voy a andar tocando. ¿Qué te pasa? Tal cosa. Hace la cuenta el médico. ¿Cuánto me pagan por paciente en una obra social? $5. Dale, tomate esto y se va. Y además, la especialización de la medicina no logró un avance. Lo que logró es disolver la medicina. Al ocuparse una parte tan chiquita, el médico no ve el conjunto. Y si el médico no ve el conjunto, ¿cómo Caxo va a curar al consultante? Somos seres holísticos. Mente, emociones, biología, hormonas funcionando todo el tiempo. Entonces, ¿por qué este conocimiento no penetra en la gente? Porque hay que hacerse responsable. Vos fíjate que lo que penetra en la gente es el adormecimiento. La gente rápidamente compró las redes sociales. ¿Por qué? Porque te adormece, te da dopamina rápida y te adormece. ¿Por qué la gente compra series y películas? Porque te da dopamina y te adormece. ¿Por qué la gente compra la posmodernidad y el capitalismo? Porque te adormece. ¿Por qué la gente cada día más compra el ateísmo? Porque te adormece. Y hacer 5 leyes biológicas y biodescodificación te pone en la vereda de enfrente, te hace responsable de tu salud, te hace responsable de tu enfermedad. Entonces, Pablo, si mis hijos están enfermos, ¿tenemos responsabilidad? Sí, por supuesto. No, a mí esto no me interesa. Pero estoy seguro de que a muchísimas personas igualmente les va a interesar, como por ejemplo a vos en su momento, a mí en mi momento, porque te cambia la vida. Y este episodio del podcast puede llegar a cambiar la vida de alguna persona que descubre esto por primera vez. A ver, Gonza, ¿nos quedamos con el 5% de la población mundial que le interesa? Y estamos hablando de millones de personas. Por supuesto. Ese millón de personas se está curando, mientras otras están muriendo. Y muriendo sin saber por qué mueren. ¿Y vamos a abandonar la medicina convencional? No, de ninguna manera. Esto es un trabajo en equipo. Yo hago 5 leyes biológicas. Yo hago biodescodificación. Y voy al médico que me dé un diagnóstico. ¿Cómo me biodescodifico sin diagnóstico? No se puede. Yo le prohíbo a todos mis alumnos hacer biodescodificaciones sin un diagnóstico. No se hace porque yo creo que en mi caso tengo una gran responsabilidad porque muevo muchísima gente que entra a este mundo. Y yo quiero que esto sea algo serio.
que esto sea algo que se tome en cuenta. Yo no quiero que digan, la biodescodificación. No, yo necesito gente que estudie medicina y que conozca cómo funcionan las leyes de la medicina convencional y que lo integre con las 5 leyes biológicas. Ese es mi trabajo. Y desde tu visión, ¿por qué enfermamos? ¿Cuál es el origen de la enfermedad? Yo le voy a cambiar el nombre de enfermedad a programa biológico, ¿sí? Nosotros tomamos como enfermedad toda proliferación o ulceración o detención de una función en exceso. ¿Qué significa esto? En este momento vos y yo estamos hablando y estamos proliferando células de algún órgano, del cerebro viejo, ¿sí? Y vos y yo en este momento estamos ulcerando tejidos del cerebro nuevo. Todos. El tema está, ¿cuánto tiempo estoy ulcerando o proliferando? Cuando excedo el umbral de tolerancia que tiene mi cuerpo, se producen los síntomas vagotónicos que conocemos como síntomas de la enfermedad. ¿Por qué se activa? La pregunta correcta sería, desde las 5 leyes biológicas, ¿por qué se activó esta capa embrionaria a proliferar y a ulcerar? Porque hay un estrés al cual no estoy dando respuesta. Por ejemplo, si yo tengo una proliferación celular en el endodermo, que es el tejido de los órganos de supervivencia, es porque yo estoy viviendo un conflicto al cual siento que no voy a poder lograr, por ejemplo, digerir un bocado. Entonces hago más estómago para poder digerir ese bocado, tanto real como simbólico. ¿Me explico? Cuando ya corto con ese estrés, ahí aparecen los síntomas vagotónicos, porque los microbios y las bacterias que nosotros tenemos como enemigos se meten a degradar las células que están de más. Los síntomas vagotónicos aparecen siempre en fase de solución. Siempre en fase de solución. Por eso es difícil también entenderlo, porque es al revés de lo que nos enseñaron. ¿Me explico? Por ejemplo, en el cerebro nuevo, en el ectodermo, cuando yo me ulcero, nadie se entera que te está ulcerando. Vos te estás ulcerando ahora la epidermis y no te estás enterando. ¿Por qué empiezo a ulcerar la epidermis? Porque mi inconsciente está percibiendo que estoy perdiendo el contacto con alguien y la epidermis me separa del contacto. Cuando yo recupero el contacto, relleno y ahí puede aparecer, por ejemplo, un eczema. Todo programa biológico tiene 2 fases. Una fase de solución, primero una fase de estrés y una fase de solución. Cuando yo comprendo la fase de solución, puedo ver cuál era el conflicto que tenía. Entonces, yo lo que te voy a decir es, la medicina germánica, las 5 leyes biológicas, tanto como la biodescodificación, son medicina preventiva, más que medicina para curar. Porque cuando yo comprendo que mis programas biológicos activan 4 capas embrionarias que corresponden a 4 conflictos muy claros. La capa endodérmica, cuando nuestro tejido germinal empieza a gestarse, todo lo sabes vos, primero tenemos células del endodermo. Después aparece el mesodermo antiguo, mesodermo nuevo y finalmente el ectodermo allá por el 5.º mes de gestación. En el endodermo hay conflictos binarios: atrapar, expulsar el bocado. Y también viene de la filogenética, de cuando éramos un renacuajo, ¿sí? Atrapar, expulsar el bocado, supervivencia, ya sea el bocado de alimento, el bocado de respirar y expulsar, ¿sí? Entonces, son conflictos de supervivencia. ¿Qué dice la biología? Bueno, le voy a hacer más hígado a para que pueda secretar más líquidos, más ácidos y ayude al estómago a digerir el bocado. Por ejemplo, un cáncer, una proliferación celular en intestino grueso, que es muy común, ¿para qué es? Para aumentar el movimiento peristáltico. Cuanto más movimiento peristáltico tengo, más rápido puedo evacuar el bocado. Si yo comí algo que me está intoxicando, necesito rápidamente poder hacerlo. Si yo estoy, por ejemplo, en una guerra y tengo miedo a morirme, lo primero que voy a hacer es una proliferación celular de mis alvéolos pulmonares. Entonces, hago más alvéolos pulmonares para garantizarme el oxígeno. Si el caso de mi abuela, ¿sí? Vamos al tejido del mesodermo antiguo. A mi abuela a los
78, 79 años, le entran a robar y la atan en la casa. A los 2 meses desarrolla un cáncer de pleura. ¿Por qué? Porque se sintió desprotegida. Entonces el inconsciente salió a hacerle más tejido de la pleura para poder protegerla. Claro, al tener más tejido de la pleura y ella no salir del conflicto, porque a ella la roban una noche, pero se quedó con miedo todo el tiempo. Entonces superó su exceso, su umbral de tolerancia. ¿Qué hace esto? Una persona vieja con una pleura crecida, con un diafragma flojo, se terminan asfixiando. Y así te podría ir síntoma por síntoma explicándote uno a uno. Tienen un sentido, pero un sentido biológico del carajo tienen los órganos. Entonces, si una persona aprende a reducir sus conflictos de supervivencia, segunda capa, conflictos de desprotección, tercera capa, el aparato locomotor, ¿sí? Y todo el sistema circulatorio, el mesodermo nuevo, no me siento apto, y el último es conflictos de territorio y de separación. Si una persona tiene un cortafuego para interrumpir ese estrés, puede vivir sin enfermarse. O quizás se va a enfermar, pero no se va a hacer un cáncer. Puede hacerte un cáncer, es muy jodido. Tenés que estar mucho tiempo en estrés para hacerte un cáncer. Y te lo digo por experiencia. Yo estuve 4 años yendo a la universidad y todos los días diciendo no quiero ir a la universidad. Porque yo hablaba del alma, psicología. Estudio el alma en latín, o sea, no hay mucha vuelta. Nadie, yo era el loco del alma. Ahí viene el loco del alma. Pero yo le decía, ¿cómo el loco del alma? Si se llama así la carrera. Entonces, mi deseo era tener licencia, pero yo estaba todo el tiempo en conflicto con estar ahí escuchando nada. Porque es ir y estar escuchando nada. Entonces, conflicto territorial. Lo que yo seguro hice fue ulcerar la laringe. Pero vos no te enterás, pues se ulcera, pero no te enterás. Y cuando yo termino, porque me dan la última nota en el boletín, bueno, en libreta, un viernes, el sábado siguiente hago la convulsión. Seguro que ahí yo estaba proliferando mi laringe. Eso no lo descubrieron, ¿por qué? Porque Hammer explica que cuando hay un conflicto se activa tanto a nivel de la mente, pensamiento recurrente, a nivel del cerebro se hace una cicatriz, que lo que en realidad la cicatriz es buscar que entre más sal y más sodio en las neuronas para que haya mayor conectividad. Por eso se ulceran las neuronas y se forma como una diana. Es una ulceración para activar la conexión, ¿sí? Le quito tejido, hay más conexión eléctrica. Y en el órgano, si es el cerebro nuevo, se ulcera; si es el cerebro viejo, se prolifera. Y en la fase de solución, en el cerebro hay que reparar esas células, y la glía, justo la célula de la glía, es la encargada de reparar. Entonces se junta célula de la glía y se confunde con un tumor. Se confunde porque no es un tumor, sino que es un edema. Si yo hubiese sabido esto, no me operaba. Pero no lo sabía. Entonces, ese mismo día hago la convulsión, me despierto, tengo a mi padre a la derecha, al oncólogo a la izquierda, y mi padre muy amablemente me dice: «Tenés un tumor en la cabeza, te vas a morir». Y yo le digo: «Bueno, no pasa nada, me voy a casa». «No, a tu departamento no puedes ir». «No», le digo, «a casa me voy». Yo venía con muchos años de meditación. Entonces dejar el cuerpo físico siempre es una posibilidad. Todos los días. Estamos hablando vos y yo ahora y podemos dejar el cuerpo físico ni bien termina el podcast. Así que estuve ahí 15 días. Me estuvieron inyectando todo tipo de químico para tenerme 9 horas con la cabeza abierta. El postoperatorio fue duro porque es muy incómodo, súper incómodo. Y lo que te contaba al principio, cuando salí de eso me dijeron: «Esto es recidivante», y ahí empecé a investigar por todos lados y fui que di con las psicologías biológicas. ¿Y cómo fue ese momento en el cual te dijeron que tenés cáncer para vos? Así como te lo estoy contando. ¿No fue como algo tipo que te vino miedo? ¿Fue mucha entrega? Me quedé paralizado, pero al mismo tiempo fue como una experiencia de liberación muy grande, Gonza. Hay algo adentro cuando se acerca la muerte que es... se acabó. Se acabó el pelotudismo, como le digo yo. Ya te digo, todos los días que estuve ahí internado antes de la cirugía fue una fiesta. Me venían a ver todos mis amigos, estaba en un lugar increíble, la verdad que estaba en una clínica muy buena, en Los Arcos, y teníamos espacio para hacer fiestas, hicimos fiesta todos los días,
Y después de eso, mi madre le lloraba a todos mis amigos y los agarraba. Y viste que hay dos habitaciones siempre, como que está la habitación principal y hay una como para recepción. Y me contaban mis amigos, después que pasó todo, ¿no? No, tu mamá nos venía y nos lloraba y no que te vayamos a decir que no te vayas, porque vos estabas tan convencido que te podías ir, que ella estaba preocupada porque este loco se va a ir, va a dejar la conciencia. Y yo estaba relajado, la verdad que estaba relajado porque el ego se identifica con el cuerpo y te hace sufrir por mil cosas. Y en ese momento que se acerca la muerte, le decís al ego, gracias por todo, pero hasta acá llegamos juntos. Ahora me voy. Y ya no hay preocupación por el futuro, no hay preocupación por el dinero, no hay preocupación por la familia, no hay preocupación por nada, que es el estado de iluminación, ¿no? Del cual hablan los místicos. Así que fue una experiencia tranquila, tranquila. Y si tuvieses enfrente de vos en este momento una persona con cáncer que se lo acaban de diagnosticar o ya lo tiene hace tiempo, ¿qué mensaje le dirías? Que no se desespere, porque la está cagando. Si se desespera, lo que hace es apresurar el proceso de mitosis, porque tengo un fueguito ahí y le estoy tirando maderitas, o sea, no. Primero relajarse. Y después lo que hacemos es, lo que hago en todas las sesiones, buscar cuál es el conflicto que inició el programa. Intentar sacarlo de ese conflicto con un cambio de percepción. Y cuando las personas cambian de percepción y actúan en consecuencia, el programa biológico se apaga. A veces necesita cirugía, no pasa nada con la cirugía, pero no vuelve. Y a veces se reduce, el mismo cuerpo lo termina, las bacterias, los hongos, los microbios lo terminan degradando y se reduce. Claro, y para cualquier persona, tanto cáncer u otra enfermedad, porque claro, en mi caso, desde que empecé a aprender estas cosas, después yo me cortaba el dedo o tenía una gripe y ya quería investigar cuál era el mensaje de mi cuerpo para interpretarlo y aprender cómo Bueno, una pará, persona puede saber. esto es lo que te decía yo al principio. Hay que dividir el pelotudismo de cosas de verdad. Si vos te cortás un dedo, sos un pelotudo. No tiene. Claro, vos te cortás un dedo, estás desatento, si querés, para decirlo más lindo. No tiene un sentido biológico cortarte el dedo. Entonces, cuando empiezan con esas cosas, es donde parece que la biodescodificación es Luis Hay, ¿entendés? Y no es que tiene un sentido, qué sé yo. No confundamos un accidente. Un accidente es un accidente, un traumatismo. No, pero ¿cuál es el sentido biológico de un traumatismo? No tiene un sentido biológico el traumatismo. Ahora, una gripe tiene un sentido biológico, claro que sí. Una diarrea tiene un sentido biológico, claro que sí. En realidad el sentido biológico está antes de la diarrea. El sentido biológico está antes de la fiebre y del resfrío. ¿Por qué por qué nos resfriamos? Que es lo más común. Nosotros cuando salíamos a cazar y teníamos que descubrir al depredador antes que el depredador nos descubra a nosotros, ulcerábamos las narinas para que entre el aire y poder oler al tigre antes que el tigre nos huela a nosotros. Se ulcera el tejido. Cuando nosotros nos vamos a la cueva, vivos, pues nos podía comer el tigre, vivos, entrábamos en fase vagotónica. Y en esa fase vagotónica se encargan los microbios de rellenar el tejido ulcerado y ahí aparece el moco y muchas veces aparece la fiebre. Y hoy en día la gente sale a cazar en su trabajo, en la vida cotidiana, cuando vuelve a su casa, prende el aire acondicionado y pone una serie, entra en vagotonía y empieza el moco y la gente dice, es el aire acondicionado el que me saca el moco. No, ¿qué tiene que ver el aire acondicionado? Y entonces, o sea, ¿vos crees que todo lo que es como exterior, por ejemplo, te quebrás porque te caíste jugando al fútbol, eso no tiene nada que ver con, o sea, no Con tiene las 5 factor leyes emocional? biológicas no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Si vos a ver, otra cosa, Gonza. El ser humano es tan insoportable para sí mismo y para la vida, que está buscándole sentido a todo, porque no puede disfrutar. Como no puede disfrutar el presente, como no puede habitar el presente, necesita significar. Y se ha obsesionado con el sentido y se ha perdido el amor. Entonces te cortaste un dedo, te pones una curita o te lo chupás y seguís viviendo. Fuiste a jugar al fútbol y chocar con otro cuerpo está dentro de las posibilidades. Bueno, ¿cómo lo reparamos?
lo reparo y vivo. Ahora, si tengo síntomas por un programa biológico, más vale que tomes conciencia para no seguir haciendo los síntomas. Pero el deseo o la obsesión de andar significando todo es porque no tiene paz la mente. Obvio. Sin duda. Y para esos casos en los cuales sí hay un sentido biológico de una persona que tiene una enfermedad, ¿cómo le recomendás que entienda cuál es ese mensaje de tu cuerpo? ¿Cómo puede interpretarlo? Va a necesitar un especialista. Va a necesitar un especialista o ponerse a estudiar las capas embrionarias y saber qué órgano está en cada capa embrionaria. Si vos sabés en qué capa embrionaria está cada órgano, decís, si tengo afectada la lengua, sé que hay tejido endodérmico y ectodérmico. Si tengo un problema en la córnea, sé que tengo tejido ectodérmico. Si tengo un problema en un hueso, sé que tengo afectado el mesodermo nuevo. Y después va a tener que conocer en qué fase está. Por eso yo estoy en contra de los diccionarios de biodescodificación, porque para mí son paja mental. Si lo queremos hacer, lo tenemos que hacer bien esto, de una vez por todas. Hay una posibilidad muy grande hoy con las redes sociales de transmitir buena información. Pero claro, la gente quiere lo rápido. Me duele la cabeza mi padre. Me duele el pie son mis hijos. No. Hay que estudiar. Nadie quiere estudiar, Gonza. Todo el mundo quiere ser psicólogo por TikTok o médico por TikTok o quieren ser biodescodificadores por TikTok. No se puede. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Entonces, ¿quieren conocer el origen de su enfermedad? O se ponen a estudiar o consultan a un profesional. Pero hay poquitos profesionales, porque vos me estabas nombrando vos a uno que es como uno de los popes de la biodescodificación, y no estudió. Mi discusión con él y mi separación de su instituto fue porque hablaba de los síntomas sin conocer las 5 leyes biológicas. Esa fue mi discusión con él. Cuando yo fui tutor del instituto, yo explicaba las 5 leyes biológicas a los alumnos, y él decía, no le explique eso, que no van a venir más. Mirá. Entonces hablan solamente del síntoma, que puede funcionar muchas veces, porque funcionó, pero no es preciso. Entonces a la distancia, y cuando eso se va deshilachando, más gente piensa que esto es tarot. Claro. Entremos a las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. ¿Cuáles son y qué dicen? Ley número 1. Toda enfermedad es consecuencia de la activación de un programa biológico lleno de sentido. Ley número 2. Toda enfermedad tiene una fase activa, simpática, y una fase de solución vagotónica. Los dos sistemas nerviosos funcionan. Primero el simpático, después el vagotónico. Y tiene sentido, porque si yo tengo un conflicto, el simpático ¿qué hace? Activa para poder resolverlo. Y el vagotónico ¿qué hace? Cicatriza y exuda y libera, ¿sí? La tercera. Cada capa embrionaria tiene un conflicto psicológico relacionado. Si tengo un conflicto de supervivencia, no voy a tener un problema en los huesos, voy a tener un problema en los órganos de supervivencia. Si tengo un conflicto territorial, no voy a tener un conflicto en una fascia, voy a tener un conflicto en la epidermis o en el sistema nervioso. La cuarta, hongos, microbios, bacterias. Hammer deja pendiente los virus porque los virus no los vieron nunca. Lo que se considera que es un virus, en realidad es el ARN de una bacteria. Por lo tanto, cuando se habla de virus, yo siempre digo lo mismo, muéstramelo. Acá está. No. Eso es el desecho de la ARN de una bacteria, eso no es un virus. No, pero se supone que es un virus. No, pero si sale de la célula de una bacteria. Entonces los virus, la gente andaba con el COVID tapando, pero igual, permiso a todos los que nos están escuchando, ¿sí? Porque esto para que no vuelva a pasar. Te dijeron que el COVID era un virus microscópico producto de que un chino comió murciélago, ¿sí? Ni mi hija se lo cree. Se cree más a Papá Noel que la historia de que porque un chino se comió un murciélago y un virus alrededor del mundo. Ok, listo. Apareció el virus. ¿Cuál es el tamaño del virus? Microscópico. Ok, listo, hermoso. Lo primero que me dicen es usa alcohol en gel. Yo que no soy un genio, agarro, leo la etiqueta del alcohol en gel. Antibacterial. Pará, ¿me están pidiendo que mate un virus con un antibacterial? Bueno, qué sé yo. Después me dicen, ponete un tapaboca. Pero el tapaboca tiene poros por los cuales ese virus microscópico pasa. ¿Para qué me pongo el tapaboca? Es un experimento de control. ¿Y por qué había síntomas?
Casualmente, en los años de pandemia, se redujo en el mismo número que aumentaron los casos de COVID, los cáncer de pulmón, las neumonías, todo se redujo y aumentó eso. ¿No será que eran los mismos síntomas? Y si le sumamos el miedo a que te vas a morir y le sumamos el conflicto territorial que te tengo encerrado, coincide perfecto con las 5 leyes biológicas. Conflicto ectodérmico y conflicto endodérmico en los alvéolos. Pero por lo general en los bronquios, lo que más afectaban, sí, faringe, laringe. Después el COVID evolucionó en 6 meses y también te generaba síntomas en la piel, te generaba síntomas en el estómago, ya después cualquier cosa era COVID. Entonces, necesitamos conciencia, necesitamos empezar a tomar conciencia y a ser científicos de verdad. Mi propuesta para las 5 leyes biológicas y para la medicina convencional y para la biodescodificación es que sea lo más serio posible, lo más científico posible. Esa es la propuesta y ese es mi mensaje siempre. ¿Y qué pasa con esas enfermedades que las tenés pero desde chiquito, desde niño, que no tenías la capacidad de interpretar? No importa que vos no tengas la capacidad de interpretar, desde que vos sos un embrión, funcionás en código binario, supervivencia, estrés. Estoy seguro, supervivencia estoy seguro, mamá está tranquila, voy a vivir, mamá está intranquila, voy a morir. Salís al mundo y es lo mismo, ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Mi perro no tiene conciencia, pero también registra, un sapo no tiene conciencia, pero registra. Registramos. Y cuando desarrollamos el ectodermo, bueno, ahí terminamos de simbolizar. Pero si yo tengo una enfermedad de niño, es porque sigo teniendo el mismo conflicto de niño y nunca cambié mi percepción, que es lo más normal. Las personas, como aprenden a pensar a los 7, 8 años, piensan toda su vida. Por eso están las enfermedades crónicas, por eso la medicina convencional para una enfermedad crónica no sirve para nada. En pastillas podés aliviar un poco el síntoma vagotónico, pero curar no hay. Ahora, tenés un traumatismo, te quebraste un hueso, vos no vas a hacer biodescodificación, vos te me vas a la guardia. Tenés un paro cardíaco, no vas a hacer biodescodificación, vos te me vas a la guardia. Conciencia, porque hay mucha gente que dice, bueno, tenés un tumor de 5 centímetros, mañana te diagnostican un tumor de 5 centímetros, te duele la espalda, el traumatólogo te dice, no sé, no tenés nada, qué miércoles. Y vos seguís con el dolor en la espalda. Te meten en el resonador, tenés un cáncer de hígado. El hígado 10 centímetros más. Claro, te dolía la espalda porque estaba ocupando espacio y en el cuerpo no hay mucho espacio, está todo justito. Entonces cualquier proliferación celular aprieta líquido y eso duele. No, me hace biodescodificación porque yo escuché que Pablo te cura el cáncer de hígado. Vos venís a mi sesión y te echo, a los primeros 30 segundos te echo. Y te digo, anda urgente a un oncólogo y a un cirujano y después vemos. ¿Me explico? Pues hay que reparar orgánicamente y después hay que trabajar la mente para que no vuelva a producirse. Sí, yo creo que sin duda la clave no está ni en una ni en otra, sino en complementarlas, ¿no? Sí. Otra pregunta para vos. ¿Existen entonces las enfermedades incurables? No, no existen. ¿Cómo enfermedades incurables? No, hay algunas enfermedades que han sobrepasado el límite de tolerancia energético de un cuerpo y no hay vuelta atrás. O se producen muchas disfunciones juntas. Es como cuando se cae un avión. No es que pasa una cosa. Tienen que pasar muchas cosas para que se caiga un avión. Cuando una persona se muere no es que pasó una cosa, pasan muchas cosas a nivel orgánico. O sea que obviamente es multifactorial, pero en el fondo para vos todas las enfermedades... No dije multifactorial, no dije multifactorial yo. Decir multifactorial es no decir nada. Es la explicación médica hoy en día de decir no tengo idea por qué estás enfermo. Yo así, pues, a mí dame mañana la licencia de médico y viene una persona con un síntoma y yo digo, che, esto es multifactorial. Cualquiera. O sea, mi hija de 9 años puede hacer eso. Vos aprendete que hay que decir multifactorial y si la gente te mira raro, decir que es genético. No, yo lo que estoy diciendo, que hay cuadros en donde hay muchos programas biológicos activos durante mucho tiempo y que es difícil de recuperar, porque cuando yo tengo un tumor de más de 10 centímetros, si lo llego a recuperar, la fase de solución termina de destruir a la persona.
Pero ¿por qué llegó a 10 centímetros? No es que llegó a 10 centímetros de hoy para mañana. No. Años y años y años. Y mucha gente tapa los síntomas con medicación, pero el programa biológico sigue activo. El objetivo, Gonza, no es curar igual, ¿eh? El objetivo es prevenir. Porque una vez que vos te subiste a este avión que es el cuerpo y no leíste el manual de instrucciones, vos y yo nos subimos a una avioneta y lo queremos llevar a Punta del Este, no hacemos mierda en el Río de la Plata, te lo firmo. Y mucha gente termina haciendo mierda su avión porque no lee el manual de instrucciones. Claro, vamos a decir, pero no está en ningún lado. Hoy en día ya está el manual de instrucciones de cómo reducir la posibilidad de enfermarte, yo te diría que a un 80%. Pero tenés que cambiar tu cosmovisión del mundo. No es cambiar una creencia, es cambiar una cosmovisión. ¿Y cómo podemos, qué tenemos que hacer para prevenir la enfermedad? ¿Cuál es este manual de instrucciones? El manual de instrucciones número 1 es revisar, te va a decir, número 1, tarea, revise todas sus creencias limitantes. Porque esas creencias limitantes lo van a poner constantemente en jaque contra el mundo y va a creer que el mundo está en contra de usted. Y usted va a salir a atacar. Cualquier momento usted va a estar dispuesto a atacar, ya sea explícitamente o se va a quedar atacando en su cabeza. Eso va a hacer, esto lo sabes vos mejor que yo, activar el eje HHA, ¿sí? Y vas a empezar a secretar cortisol 24 horas. Y el cortisol es como el mensajero que le dice a las capas embrionarias, actívense, actívense, nos atacan, actívense. Y ahí las capas embrionarias empiezan a proliferar, a ulcerar y a generar un montón de desajustes en un cuerpo que si uno está en paz, funciona como un relojito. Pero todo parte del que da las indicaciones, y el que da las indicaciones es la mente a través de su esclavo, el cerebro, donde se producen los neurotransmisores que van a decirle a todo el cuerpo cómo funcionar. ¿Y cómo podemos empezar a identificar esas creencias limitantes? ¿Hay algún ejercicio o qué podemos hacer? El diplomado en biodescodificación que empezamos ahora el 10 de mayo, porque no es una sola cosa. Vos me decís, ¿cómo? No hay una receta, es un estudio. A mí no me gustan las recetas rápidas porque sé que no funcionan. Entonces hay un montón de trabajos que hay que hacer para identificar dónde viene la creencia, cuál es la emoción que tiene la creencia, cuál es la necesidad básica que tiene esa creencia, cuál es la intención positiva, cuál es la sombra que está tapando esa creencia y muchas cosas. Para alguien que no sepa todavía exactamente cuál es el significado, ¿qué es la biodescodificación? Un entrenamiento mental para identificar las creencias que te ponen en estrés y reemplazarlas por creencias que te hacen fluir con la vida. Y en una sesión de biodescodificación, ¿qué pasa o cómo es una consulta? Primero hay una parte de psicoeducación, de explicar el paradigma, identificación de un conflicto, se busca creencia limitante, se busca la emoción congelada y se hace un cambio de percepción con diferentes ejercicios, el que más le encaje a la persona, para que la persona vuelva a ver el conflicto desde esa nueva perspectiva. ¿Y qué le dirías a un médico o persona en realidad que se encuentra como muy escéptica a toda esta información? Si me pregunta o si no me pregunta. Sí, Si no me pregunta no le digo nada. Viene el médico y me dice, hola Pablo, ¿cómo salió River? Bien, Boca perdió, vamos. No, ¿me explico? Ahora, si viene un médico y me dice, ¿cómo puedo yo integrar la biodescodificación a la medicina? Vení, sentémonos. Hay que explicar las 5 leyes biológicas, hay que explicar cómo funciona el sistema del estrés, cómo funcionan las respuestas del estrés, qué condiciona el estrés, qué lo hace la psiconeuroinmunología, ¿verdad? Hoy la psiconeuroinmunología está avanzando muchísimo en ese campo. En el momento que la psiconeuroinmunología conecte a las capas embrionarias, estamos a un pasito, pero va a reducir mucho el negocio de la farmacéutica. Entonces, ¿viste? Es como el tema del petróleo con los motores a agua, por ejemplo. ¿Qué pasó con el que inventó el motor a agua? Un puntapié en el culo le pegaron y no lo encontraron nunca más. Un brasileño, pero descubrió hace como 15 años. Nunca más. Entonces esto es un poco parecido, ¿no? Es como, no sé, la puja que hay hoy en día entre la moneda estable que tenemos de toda la vida y
y las monedas virtuales que están apareciendo, y bueno, va a ser una lucha porque hay muchos intereses. Y nosotros, vos y yo capaz que vemos a un cuerpo humano como una vida, pero desde arriba lo vemos como un insumo más que como una vida. Entonces, si mantengo al insumo más o menos estable, que siga con esa medicina, que no es medicina. Entonces hay que hacer un cambio de cosmovisión de la vida. Tenemos que cambiar muchísimas cosas. Tenemos que dejar de pensar que vivimos en una piedrita flotando en medio del espacio, que no significamos nada. Tenemos que dejar de pensar que no somos la luz del mundo. Tenemos que terminarla con el capitalismo, con el ateísmo. Tenemos que terminarla con un montón de cosas para enfocarnos en este vehículo físico del cual somos 100% responsables. Y aquí, al que le guste más la vida o al que le guste menos la vida, si quiere estar en este planeta lo tiene que cuidar. No hay otra. No hay otra, porque vos podés tener toda la abundancia del mundo, las mejores relaciones del mundo, pero ¿te duele una muela? En fin, se acabó todo. Por lo tanto, la medicina podría colaborar haciendo lo mismo que está haciendo, diagnosticando, pero cerrando la boca con el pronóstico. Colaboraría un montón. Y invitándolo casi como un deber al consultante a hacer una terapia. El tema, que después va a las terapias que hay, y las terapias no saben nada de todo esto. Y los tienen un año dando vuelta en la agenda solamente para... sí, usted tiene miedo y no avanza. Le diría todas estas cosas al médico. Todo. ¿Y qué crees que pasaría si toda esta información se integra en el sistema de salud en un futuro? Una revolución. Pero no es que es una revolución a nivel salud, es una revolución a nivel mundo. Porque cambia el paradigma. ¿Quién escucharía una religión que te dice que le tenés que rezar a un Dios para que te vaya bien o mal en la vida? ¿Quién estaría identificado con un partido político? ¿Quién estaría identificado con un equipo de fútbol? ¿Tendría violencia el mundo por un equipo de fútbol? Nadie. Es un cambio. Lo que yo hago al fin y al cabo, Gonza, con el tema de la medicina, lo que busco es un cambio radical de cosmovisión de la cabeza de la gente. Esa es mi propuesta. Bueno, después de todo lo que hablamos hoy, si alguien está escuchando esto y tiene una enfermedad, ¿qué último mensaje le darías para que empiece este camino de sanación? Primero, tranquilidad. Tranquilo, todo se puede revertir, todas las enfermedades se pueden curar. Hay que hacer un gran cambio en la cabeza para curarse, pero que si tiene predisposición, si tiene disciplina, si tiene humildad, se puede curar. Muchas gracias, Pablo. Hermano, un placer. Muchas gracias. Que tengas lindo día.